Pablo, lo primero de todo, lo más importante, ¿cómo estás? Pues estoy perfectamente, estoy muy ¿Sí? contento porque yo terminé un poco chafado después del Gran Premio de A España, ver, no me digas, no, por todo lo no que me digas, pasó, no me digas el esto, por resultado favor. no fue Porque esperado. yo empezaba aquí diciendo que tenemos que estar contentos, que un segundo, Sí. que si Fernando acabó muy cerquita de Max y ahora llegas y me dices que decepcionado, pues no No, entiendo no, el no, por no, no, qué. no, no. Digo que yo cuando terminó el Gran Premio de España, Ah, de España. salí decepcionado, salí Ah, un yo poco también. chafado porque Yo el tenía resultado casi no fue el que depresión. esperábamos. Y yo no estaba muy optimista de cara a Canadá. Y fíjate, después de la carrera de ayer, pues me he vuelto a venir arriba, ¿no? Como el famoso soufflé del que íbamos hablando toda la temporada, pues más o menos parecido. Porque ayer vimos una gran carrera de Fórmula Uno, una carrera en la que los pilotos que estaban luchando por el podio fueron a tope durante todo el momento, no iban conservando neumáticos, no iban especulando si esta goma me dura más, me dura menos, no, no, no. Iban a fuego durante todas las vueltas de la carrera, durante todos los stints, y son muy buenas noticias que Fernando Alonso pudiese replicar en muchas vueltas el ritmo de Verstappen y mantener a raya a Hamilton, sobre Sí, todo sí. con lo torcida que empezó la carrera cuando Hamilton le comió la tostada en la primera curva, en la salida, recordarás, y luego Fernando tuvo que cocinarse ese adelantamiento que llegó en la vuelta 22 y luego mantener a raya a un Mercedes que iba muy fuerte, porque Sí. recordemos que Mercedes dio un paso adelante muy grande en Barcelona y Aston Martin tenía que responder con las mejoras en este Gran Premio de Canadá y ha respondido muy bien. El Aston Martin vuelve a funcionar, vuelve a estar por delante de los Mercedes y vuelve a recuperar su sitio en el podio, que a falta de que a Verstappen le pase algo, yo decía ayer, ojalá se le cruce una marmota o algo, porque si no, no hay forma de parar a este Red Bull. Pero bueno, de nuevo ya tenemos a Fernando Alonso en el podio, al lado de Lewis Hamilton, que vaya tres, Sí, vaya vaya tres, podium el de ayer, ¿eh? el podio con más títulos de la historia de la Fórmula 1, y además sumamos a Adrian Newey, que también estaba por allí. Sí, sí. Así que acabé muy contento del Gran Premio de ayer en Canadá, porque fue una carrera muy bonita, muy disputada y con emoción hasta el final. Aunque Pedro Martínez de la Rosa a lo largo del fin de semana ha querido ser muy conservador y no hablaba de mejora, sino de evolución, ¿vale? Lo que está claro es que las mejoras en Fórmula 1 muchas veces, y no es la primera vez que pasa, y le puede pasar a Aston Martin con las siguientes evoluciones que vaya trayendo a los circuitos, pero las mejoras se pueden convertir en peoras, Uh -huh. ¿vale? En peoras. Y parece que en el caso de Alonso y de Aston Martin eso no ha ocurrido, que las evoluciones, a pesar de no poderlas testar convenientemente, porque el fin de semana ha sido pasado por agua y demás, Uh -huh. parece que el Aston Martin da un paso al frente, tanto es así que de no ser por ese problema que ya no sabemos si fue de tener que ahorrar gasolina o problemas en los frenos de atrás del coche de Fernando, ha estado muy cerca. Ha estado tremendamente cerca. Es lo que tú has dicho. Al final, esa técnica que tiene que hacer Fernando Alonso, que quiero que luego nos la explique bien Roldán, Sí. que como piloto seguro que ha utilizado el Leaf and Coast alguna Claro, es vez que en su ayer vida. descubrimos otro palabra gracias a la Fórmula 1. Y Después de bueno, los undercuts, de los overcuts, de los DRS, de los KERS, de los SERS, de los no sé qué, ¡pam! Eh, Leaf and Coast, ahí Leaf lo and tienes. Coast. Leaf and Coast. Nada, hay dos, por así decirlo, motivos, ¿no? Por el que se utiliza esa técnica. Una es o porque vas un poco escaso de combustible, o bien, y yo creo que eso es lo que le pasó, porque este circuito machaca mucho los frenos, les hace exigir muchísimo, como le pasó a George Russell, que al final se tuvo que retirar por eso, por un problema de frenos. Creo que va más por ese lado, o sea, por un tema de sobrecalentamiento de los frenos. Yo creo que por eso Fernando ayer estaba levantando un poquito el pie, pero bueno, aún así pudo mantener a raya a un Mercedes. Y a lo que tú comentabas, gracias a esas mejoras, ¿no? Ese salto de calidad, ¿no?, que ha dado el Aston Martin en Sí, un fin de semana complicado, porque recordemos que no hubo libres uno. Hubo una avería cierto. en el sistema de cámaras de seguridad del circuito Gilles Villeneuve y no se pudo disputar la sesión de libres 1. Es verdad que luego se estiró la de libres 2, pero aún así los pilotos tienen menos tiempo en pista pues para probar todo el paquete de mejoras, sobre todo en el caso de Aston Martin y de Alpine, que eran los que más llevaban. Y luego, claro, el sábado pasado por agua absolutamente, con una clasificación muy emocionante también, pues es verdad que no era el mejor escenario para probar todo. Así que, oye, gracias a Dios, en carrera todo funcionó muy bien y el Aston Martin pues volvió a desempeñar un gran ritmo. Y yo vuelvo a enfatizar en serio lo del ritmo, porque
yo estaba mirando con la Sí. aplicación del live timing de la Fórmula 1 los tiempos por vuelta que iban haciendo, sobre todo en el último stint. Fernando Alonso llevaba el neumático duro, Verstappen y Hamilton llevaban el neumático medio, una goma más rápida y Fernando Alonso Eso es. A mí igualaba eso fue los lo que más me tiempos. gustó del fin de semana, Pablo. Exacto. Que Fernando en el último stint no tenía ningún neumático medio nuevo, tuvo que optar por la dura porque sí que Otra tenía un vez. juego de neumáticos nuevo y que a pesar de la diferencia de compuesto, Fernando fue tan rápido o más que Hamilton y acercándose a los tiempos de Verstappen. Sí, además con una vida de los neumáticos muy similar, porque mira, Hamilton paró en la vuelta 40, su última parada, Alonso le devolvió el golpe del undercut en la 41, luego Verstappen en la 42, es decir, los neumáticos que llevaban los tres tenían una edad muy similar, y entonces por eso recalco especialmente que Fernando Alonso, sobre todo la primera mitad de ese stint, que se supone que la goma media tiene un plus más que la dura, Fernando pudo aguantar muy bien, ¿sabes? Y en el final, cuando aparecieron esos problemas de frenos, de la técnica en la que hacía el Leaf and Coast, ahí nos asustamos un poco porque es verdad que Hamilton iba recortando mucho, pero todos los mensajes por radio que lanzaba Fernando mostraban una seguridad tremenda. Sí, Es sí, decir, eran decía, de, no, de no, estar, de estar confiado, de estar Hamilton a muy un segundo y confiado. pico, tranquilo, déjamelo a mí. Incluso en uno de los mensajes llegó a decir, quiero ganar esta carrera, Sí, sí, porque él sí, se sí, veía sí, sí. competitivo Yo y veía ahí, los ahí, neumáticos ahí de no, Verstappen. no digo lo que me sucedió cuando escuché a Fernando decir quiero ganar esta carrera, porque estamos en horario protegido, pero puedo asegurar que me excité. Estamos todos, hombre. Es que escuchar a Fernando decir eso por radio, ¿hace cuánto que no lo escuchábamos? Hace Pues se mucho me había tiempo. olvidado. Y es que estuvo muy cerca. Es que incluso a mí, cuando me pegó el vuelco al corazón, fue cuando Verstappen se comió una banana. Y encima Ah, el sí, tío sí, de sí, coña, sí. Y riéndose, el tío dijo: se Uy, rió. casi Digo, me pero, quedo pero qué fuera yo mismo. sinvergüenza es este. Es tremendo. Lo de Verstappen es brutal, pero es que, ya te digo, a 3, a 6, a 7 segundos, una salida de pista, un roce contra el muro, un animal que se te cruza, ahí ya rompes la ventaja. Porque no es una carrera en la que Verstappen se ha escapado con 30 segundos, con veintitantos segundos, que eso es casi imposible de recuperar. Yo de verdad creo que en Canadá cualquier fallo de concentración de Verstappen o cualquier accidente, de verdad que nos podía haber dado la 33. Ha estado muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca. Bueno, el primer susto nos lo dio Fernando. Con ese beso al muro Sí, que fue un beso, no fue un besito, fue un besazo. fue casi un morreo, te diría yo. Porque es que los muros en Canadá están muy, muy cerca. Es una especie de, no sé quién se lo oí decir en la retransmisión, de un Monza con muros. Y tiene toda la razón del mundo, porque es un circuito súper rápido, Muy lleno rápido. de chicanes. Y claro, en la salida de cada una de esas chicanes está un muro. Y sé que el famoso muro es el de los campeones, donde en 1999 se estrellaron 3 de ellos, pero no hay que olvidarse del resto de muros también que hay en el circuito. El de la chicane de la 8 también es muy complicado. Es decir, es una pista muy delicada, más aún en las condiciones en las que estaba durante el fin de semana, porque con toda la lluvia que hubo el sábado, realmente el domingo la pista no estaba lo suficientemente engomada como para darte un grip bueno. Es una pista complicada también de llevar. Vamos a ir, si te parece bien, Pablo, diseccionando lo que ha sido el fin de semana en Canadá, empezando por Fernando, más allá de la evolución de el Aston Martin. Primero, olvidamos Barcelona. Sí, Segundo, Fernando vuelve a pisar el segundo cajón del podium, porque hay que recordar que en la primera parte de la temporada Fernando, el tercero. techo era la tercera posición, ya en Montecarlo fue segundo, llegó el paréntesis de Barcelona, vuelve a la segunda posición y se le sigue viendo con un compromiso, una competitividad, un todo excelente. Y eso a mí me hace ser optimista, porque él es quien tiene más información, si cabe, de lo que está ocurriendo en el equipo. Totalmente. Y te doy un dato más para el optimismo del alonsismo. Venga, Está dale. solamente a 9 puntos de Checo Pérez, ya en la general. ¿Cuán optimista eres tú con la evolución? Quiero decir, ¿cuánto nos tenemos que creer que con las nuevas piezas que llevó Aston Martin a Canadá y con la distancia que hubo al final del Gran Premio entre Fernando y Max Verstappen, cuánto nos creemos el salto hacia adelante del equipo del Nano? Pues mira, hay varias cosas a tener en cuenta, varios factores a tener en cuenta. El primero es que la carrera de ayer fue una carrera rápida. No hubo muchos parones, por tanto la distancia es real, salvo el safety car. No es una carrera que hayan acabado a esos segundos de Verstappen,
porque ha habido 4 safety cars, ¿vale? Por tanto, con eso quiero decir que es representativo, es una muestra representativa de los ritmos de carrera. Lo vimos durante el día, durante la carrera de ayer, que sí, pues 4 decimitas, 3, 2, por momentos se ve un poquito más rápido Fernando. Por tanto, creo que por esa parte ha sido interesante y una muestra, como digo, relevante. Y hay que tener en cuenta, si os acordáis, cuando Mercedes hizo un cambio muy importante en el En concepto de Mónaco. coche en Mónaco, efectivamente, y había mucha gente, y todos, pensábamos es un cambio muy arriesgado y lo normal es que cuando tú cambias algo tan grande, la mejora sea muy poco, pero tú tengas la expectativa de sobre ese producto nuevo ir mejorando, ir creciendo, ¿no? Y Mercedes, lo que pasó en Mónaco es que el coche no fue a peor y eso ya mostró que efectivamente han dado un salto de calidad importante. En el caso de Aston Martin, aquí en Canadá, ha pasado lo mismo o todavía mejor. Y es que han traído un concepto, o sea, el concepto es el mismo, pero un cambio importante, que lo decía Dan Fallows, por más que Pedro, el hombre, esté como bajando el suflé, pero es que los de su equipo lo suben, no, Evolución, no es culpa evolución. nuestra. Solo el de mejoras nada, evolución. Correcto. Y esa evolución, en cuanto la han puesto en pista, ha funcionado. Por tanto, yo sí que me creo que es un salto hacia adelante, han avanzado. Red Bull tenía algo guardado en la carrera, yo creo que sí. El hecho de esto es porque Checo, como tú bien decías, pues no está en su prime No. y eso hace que a lo mejor Max Verstappen no necesite ir a muerte cada vuelta como sí que lo hicieron en Arabia Saudita y en Bakú. Pero es un salto adelante claramente, la temporada todavía es larga, todavía quedan y yo estoy confiante, que decía aquel, en que cada vez estemos un poquito más cerca de Red Bull. Y luego otra cosa, que ya lo comentábamos hace algunas semanas, pero que a mí me parece muy importante, y es ver cómo disfruta Fernando. O sea, es que ayer Es una pasada. Roldán, cuando dice, es que, tío, quiero ganar la carrera, yo es Está que como loco. casi me da un parraque. O sea, es que me excité, me estuve tocando un poquito, Roldán. Es bonito de ver a Fernando tan contento, ¿no? Y no solamente a Fernando, que por supuesto que es lo que pues es el nuestro, ¿no? En cuanto al equipo Aston Martin, lo que más nos interesa a Aston Martin seguramente pues es Fernando y luego Pedro, que también es parte del equipo. Claro. Pero es que no solamente es Fernando el que está contento, también es todo el equipo, ¿no? Y eso es muy bonito de ver y no es fácil, de verdad, chicos. Yo os puedo decir que ese buen rollo es muy inusual en un equipo de carreras y ya no te digo nada en la Fórmula 1 donde hay muchos egos, donde hay muchas personalidades con caracteres complicados, porque en general la gente muy buena con mucho talento, pues en general hay de todo, ¿no? Pero son ambientes muy profesionales y poco personales y lo que están logrando en Aston Martin es una locura. Y es una de las claves también del éxito que tienen, que han adquirido mucho talento, pero que hay un buen rollo espectacular, ¿no? Y me pasó como a ti. Cuando Fernando estaba tan ilusionado que esta carrera la quiero ganar, que el dejármelo a mí, al hombre este vuelve a hacer el Leaf and Coast, dejarme a mí a Hamilton y el adelantamiento que le pegó sin DRS. Sí, sí. Vieja escuela, ahí en la entrada recta. La verdad que fue sin DRS, ¿no? Sí, sí, fue en la relanzada. Estuvo bastante guay, la verdad. Muy, muy ilusionante el tema. Uh-huh. Lo del ambiente, daos cuenta cómo está Aston Martin. Yo no sé si ocurre en el resto del mundo, Pablo, Roldán, pero es que Zanahorio, que la gente que sigue la Fórmula 1 sabrá a quién me estoy refiriendo, se ha convertido en una estrella de el buen rollo, el buen ambiente y todo lo que reina en ese box. Es decir, es que... Zanahorios, que son 2. Bueno, sí, Zanahorios. pero bueno, yo creo que el zanahorio oficial es el primero que conocimos ya desde la primera carrera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto casi, Roldán, que es inaudito, que un mecánico, que son importantísimos en un equipo de Fórmula 1, ojo, que se me entienda bien, pero que un mecánico del equipo Aston Martin esté adquiriendo y que incluso el propio Fernando lo fomente y el propio equipo lo fomente, el estatus de celebridad, me parece que habla muy bien del buen ambiente que se respira en ese garaje. Es Fernando Alonso en estado puro, chicos. Y siempre, a lo mejor, pues oye, se pensaba, ¿no? Que Fernando, pues era un poco introvertido o una persona así como que va con una coraza. No, no, Fernando, yo lo he dicho siempre, Fernando es un tío majo, es divertido, es un cachondo en cuanto a un ambiente pues normal, es un tío divertido que hace bromas
Y estamos viendo al Fernando en esencia, en lo que es, que está encantado, efectivamente lo fomenta él, el tema del zanahorio. Es un tema que los equipos no suele ser habitual, porque claro, un piloto se tiene que estudiar el manual de qué puede decir, qué no, los ingenieros también, los mecánicos van un poco más por libre, ¿no? No estamos habituados a que un mecánico sea el prota, ¿no? Sea protagonista. En este caso lo es y lo es también porque le ves y tiene una cara de buen chico que no puede con ella, además es un gran profesional. No, fíjate, hay uno en Red Bull, ¿no? Que es así como muy grande, que tiene como los pelos así, ¿no? Como si fuera, a mí me recuerda un poco a, pues eso, como no son rastas, son eso así. Y llama la atención, pero es que este chico, el zanahorio, llama la atención por lo majete que es, Sí, sí. ¿no? O sea, que como que trae buen rollo, sí, me mola, la verdad. Pablo. Oye, que lo estaba hablando antes con Miguel Ángel, el tema del Leaf and Coast, que tiene Sí, mérito, es ¿no? verdad. Cuéntanos qué es esto. Porque Exacto, primero estamos cuéntanos qué es ampliando esto. nuestro vocabulario de ingeniero. Undercut, overcut, no sé qué, KERS, SERS, DRS y demás. Venga, ¿qué es esto, Roldán? Lift and Cuéntanos. Coast. Lift and Coast. Mira, esto Tienes que hacer es un una cosa. TikTok con esto, Roldán. Sí, me lo voy a hacer. Mira, ahora en cuanto cuelgue aquí Que voy a ya hacer un sabes que yo TikTok. te sigo en TikTok y en todas tus redes Te voy y a mencionar. Pues voy a mencionar. me gustan mucho tus vídeos explicando conceptos sobre viraje, subviraje. Pues Leaf and Coast tiene que entrar desde ya. Pues ahora mismo lo voy a hacer y os voy a mencionar a los dos. Mira, Lift and Coast es ¿cómo te diría yo? Es una técnica, mejor dicho, es una técnica de pilotaje en el que lo normal es que tú en pista, tú vas a fondo hasta que llega el momento de frenar. Entonces vas a fondo, 330 lo que sea, momento de frenar, ¡pum!, clavas el freno y para dentro de la curva. Lift and Coast te cambia la técnica y consiste en que unos metros antes del momento de la frenada, bien sea 50 metros, suele ser un poco más, 200 metros, 150 metros, ten en cuenta que 300 por hora, 100 metros pasa muy rápido, pues unos 100 y pico, 200 metros antes del momento de frenar, tú levantas el pie y no frenas y lo dejas como en punto muerto. ¿Eso qué sucede? Lo más importante es que durante ese periodo de tiempo tú no consumes combustible, sin Sí. embargo pierdes muy poca velocidad punta, ¿vale? Obviamente la velocidad no es que se mantenga, baja un poquito, pero proporcionalmente ahorras mucho más combustible de lo que te penaliza en cuanto a tiempo por vuelta que pierdes. Y hay otro condicionante que eso en Fórmula 1 se nota un poquito menos, pero en otros vehículos sí que se nota, y es que tú cuando vas acelerando a fondo, el Sí. coche está un poquito así, ese sentido de las marchas va un poco levantado, ¿no? Porque tú Sí. vas a fondo y vas acelerando. Cuando tú levantas el pie, el coche baja un Ah. poco, se hace un poco más eficiente aerodinámicamente, por eso pierde un poco más pierde la velocidad, pero no tanto, y luego en la frenada es hasta mejor, porque el coche ya está planito, ¿vale? Con lo cual, a nivel de comportamiento dinámico del coche, te afecta muy poco para mal, o incluso según cómo te afecta hasta bien para el momento de la frenada, no pierdes casi tiempo porque la velocidad se reduce muy poco y sin embargo ahorras mucho combustible. Y eso es la técnica de pilotaje del Lift and Coast. Si realmente Fernando lo hizo por la gasolina o por los frenos, que es la otra teoría. Mi teoría es que lo hizo por los frenos, pero me interesaba mucho qué opinaba Roldán, así que ahora en cuanto Sí. lo recuperamos dejamos Venga. esa pregunta en el tintero Sí, para sí. saltársela cuando llegue. Miguel Ángel, otra cosa de la que no Dime. hemos hablado y que pudo condicionar mucho la carrera, luego ya nos olvidamos cuando Fernando adelantó a Hamilton en pista y pudo defenderse muy bien, que fue el tema del unsafe release que sucedió en el pit lane. Ah, bueno. ¿Puedes Pero explicar? yo la Me pregunta que escribes me anotaron, hago. pero no investigaron ni nada. A mí me parece un escándalo. Yo también, porque me parece que. Mira que el reglamento de la Fórmula 1 en ocasiones da lugar a diferentes interpretaciones y date cuenta lo que pasó, que ya no nos hemos olvidado a principio de temporada con la posición de los coches en parrilla, que sancionaron a Fernando, que si era la línea amarilla, que si luego no era la línea amarilla. Bueno, un montón de cosas, pero pocas cosas más claras como lo que ocurrió ayer. O sea, porque Fernando tuvo que frenar. Y en principio, cuando el piloto tiene que frenar, es sanción para el piloto que le ha bloqueado y le ha obligado a frenar en el pit lane. Eso es lo que creíamos todos, pero es que lo llamativo del asunto
es que cuando los comisarios sacan el documento que sacan, ¿no? Siempre que se anota un incidente, reconocen que Fernando frena. Dicen, el coche 14 tuvo que frenar en el carril del pit lane, pero no hay sanción, no hay investigación para Hamilton. Entonces, cuando los propios comisarios están reconociendo que Fernando tuvo que frenar, oye, de seguido va la sanción, pero no la aplicaron. Estas son pues, otra de las incongruencias, ¿no? de la FIA, de dirección de carrera, que ya no sabemos a qué agarrarnos pues, cuando hay maniobras polémicas o hay situaciones en las que tienen que intervenir para sancionar. Oye, para cerrar lo de Lift and Coast que nos contabas, digo que la duda que tenemos es si Fernando lo hace para ahorrar combustible o por problemas en los frenos, que es lo que dijo la radio de Mercedes. ¿Por dónde crees, o por las dos cosas, por dónde crees tú que pueden ir los tiros? Pues el viernes, entrenamientos libres, que yo estuve en cabina, yo le pregunté a Pedro, porque yo me lo lía, y le pregunté a Pedro, digo, oye, se están cambiando, o sea, el tema de los frenos de atrás, ¿existe sobrecalentamiento? Porque les vimos que estaban cambiando justo en la cámara que estaba, no sé si era Prados el que estaba con el cámara, en la cámara pequeña lo vimos que estaban cambiando como las entradas de aire de los frenos traseros, y yo le pregunté si era un tema de refrigeración. Y Pedro, que es muy comedido, como es lógico, a mí me dejó entender que efectivamente había un tema de sobrecalentamiento de frenos traseros que era un problema. Yo creo que sería por las dos cosas, la verdad. Por un tema de frenos, al 100%, y luego mal no le vendría por el tema del combustible. Bueno, Pero hay que recordar además que un piloto, aunque creo que por un motivo distinto, más por el golpe, el accidente que tuvo, que por cualquier otra circunstancia, como fue Russell, tuvo que aparcar el coche antes de tiempo por problemas de frenos, Pablo. Sí, totalmente. Es que creo que te lo comentaba antes, Miguel Ángel, que Canadá es un circuito que machaca muchísimo los frenos, los hace trabajar no hace muchísimo. tantos años veíamos algún disco estallar durante este Gran Sí, Premio. o en llamas, o sea, eso es algo bastante habitual que pasa con los frenos de Fórmula 1 que trabajan unas temperaturas brutales de más de 1000 grados, pero claro, al final no son indestructibles. Cuando se les aprieta, pues terminan dando problemas de refrigeración. Y eso Roldán lo sabrá bien. O sea, unos frenos que van pasados de temperatura, eso se hace muy difícil de gestionar y tienes que cuidarlos con mucho mimo. Los frenos de un Fórmula 1 y también de un Fórmula 2 y de un WEC, pero de un LMP1, ahora el Hypercar, son 100% de carbono. Es curioso esto, porque estamos acostumbrados a pensar, o vemos en calle, que los discos de freno son de acero y las pastillas de freno son ferodo, pero en Fórmula 1 es carbono contra carbono. Y eso tiene varios condicionantes. El primero es que por debajo de 700 grados de temperatura casi no frenan. 600 casi no frenan. Hasta los 1000, 1100, que es el momento donde ya te has pasado de frenada, ¿no? Te has pasado de temperatura. Ahora bien, los discos, si no se refrigeran, parten. O sea, parten y hasta luego. O sea, por tanto, es clave, ¿no? La potencia frenada de un disco de carbono contra carbono es brutal, pero como vayas trabajando sin refrigerar, es un grandísimo problema y hay que parar. Bueno, pues nos quedaremos con la duda o le preguntaremos en el próximo Gran Premio a Fernando si el Lift and Coast fue por frenos, fue por combustible, fue por las dos cosas y esperemos que en el próximo Gran Premio pues Aston Martin pueda afianzar ese paso al frente y sobre todo, Roldán, lo que esperamos es que sigan llegando evoluciones porque eso prometió Aston Martin a principio de temporada. Y esperemos que sigan llegando evoluciones, que el Aston Martin sea cada vez más competitivo y que llegue un punto, un circuito, un mal fin de semana de Verstappen y que la 33 pueda caer. No está fácil el tema, ¿eh? No, la verdad no. es que estamos viviendo un momento en el que Verstappen es el mejor momento de Verstappen, de su carrera deportiva, bajo mi punto de vista, porque sigue siendo igual de rápido que era hace un par de años, pero creo que está mucho más maduro, como cualquier persona con más edad. Y luego el equipo el equipo Red Bull al menos para Max Verstappen, está funcionando como un reloj, vamos, a la perfección, ¿no? Por tanto, es complicado. Yo confío en que Fernando esté por delante de los Mercedes como ha estado en Canadá, que eso sí que ha sido, es pura magia lo que hace Fernando con ese coche. Y efectivamente que le pueda meter el coche final de recta un día a Max Verstappen en la salida, que haya batalla, porque además yo creo que esa gran diferencia que tenía en los Red Bull, esto creo que es interesante, que tiene los Red Bull en la recta principal, que una vez que esa eficiencia aerodinámica de los Red Bull,
que cuando abrían DRS se notaba todavía más y la diferencia de velocidad era muy alta, yo creo que eso se está reduciendo. Y eso, de cara a pelear en pista, es muy importante. Pues tienes un coche que en recta te mete 15 por hora con el DRS abierto, ya puedes hacer lo que quieras, magia, que te adelantan. Pero si ya se igualan un poco las fuerzas en final de recta, ya Fernando podría ser capaz de dejar atrás a un Max. La ambición, Pablo, de Aston Martin es mirar hacia adelante, mirar a Verstappen, intentar ganar alguna carrera sin dejar de valorar un segundo cajón en el podio. Ojo, esto no podemos perderlo nunca de vista. Y a la vez mirar por el retrovisor, porque lo que está claro es que la revolución de Mercedes ha resultado y que Alonso tuvo que exprimir su Aston Martin para superar a Lewis Hamilton ayer. O sea, que es mirar en un doble sentido, hacia adelante para ver si llega a la 33 y hacia atrás para que no te superen. Sí, y tampoco nos olvidemos de Ferrari. A mí me sorprendió muchísimo ayer, si queréis luego entramos en profundidad, pero fue una buena carrera de Ferrari, porque viendo también los ritmos iban muy similares también a los de cabeza de carrera. Y respecto a las evoluciones de Aston Martin, es que son unos maestros porque nos han engañado a todos. Dijeron que iban a ir gran premio a gran premio, llevando evoluciones pues muy limitadas, ¿no? Pues sí, igual un alerón nuevo aquí, otro pontón por allá, y en este gran premio han ido a saco. O sea, han traído un suelo nuevo, que ya sabes que el fondo plano es lo que más carga aerodinámica da un Fórmula 1, han traído pontones nuevos, un nuevo capomotor, es decir, han traído todo a Canadá. Así que yo no sé cómo irá el plan de evoluciones para el resto de la temporada, pero igual aparece otro gran premio en el que también vienen aquí con todo. Y tiene razón Roldán en lo que dice. Es lógico que según las evoluciones y que todos los equipos, viendo lo que están trayendo, las piezas nuevas, cada vez se parecen más al estilo Red Bull, pues es lógico también, ¿no?, que aerodinámicamente en las rectas pues vayan recortando esa diferencia tan bestia que les sacaba a Verstappen y Pérez antes. Respecto a esto que comentaba Pablo, Roldán, ¿cuánto hay que temer a Mercedes desde de ahora en adelante? Para mí el punto flaco de Aston Martin frente a Mercedes es que Mercedes está peleando con dos pilotos peleando en el top 5, mientras que Aston Martin tiene uno, que es Fernando Alonso. No nos olvidemos que si no llega a haber estado Fernando Alonso, hubiera estado muchos otros pilotos en Aston Martin, estaría haciendo séptimos, sextos, octavos, seguramente, ¿no? Para mí es un poco lo complicado, porque cuando tienes a dos tíos, fijaos al inicio de la carrera, ¿no? Con Lewis Hamilton delante y Fernando entre medias de los dos Mercedes, se complica un poco la cosa, porque pueden hacer el trabajo de equipo en el que uno le frena un poco a Fernando, el otro le engancha el DRS a Fernando. O sea, pueden hacer trabajo en equipo y es un poco el mayor enemigo que tienen. En cuanto a prestaciones, yo creo que en quali sí que pueden estar un puntito, podrían llegar a estar un puntito por delante los Mercedes de los Aston Martin. En carrera, creo que no. Y visto la evolución del Aston Martin, no me da mucho miedo en carrera Mercedes, sí en quali. Y el problema es que si te mete uno delante en quali y el otro detrás, ya estamos liados. Porque ya la estrategia ya te enganchas, ¿no? Por tanto, creo que es importante que Lance Stroll, que está haciendo un buen trabajo, pero es el equipo que más diferencia de puntos hay entre los pilotos, es Aston Martin, ¿no? Con Fernando y Lance. Y es importante que Lance tire para arriba y esté peleando un poco cerca de Fernando. Aún así, creo que hay que elogiar también el trabajo de Lance, porque si miramos la clasificación, es el primero del resto de todos los demás. Es decir, quitando, por así decirlo, las grandes estrellas de la Fórmula 1, los pilotos de Mercedes, los de Ferrari y los de Red Bull, el siguiente es él. Es verdad que tiene un coche para estar en ese lugar, pero claro, es que Lance Stroll, con todo el respeto, por supuesto, no tiene el nivel de George Russell, no tiene el nivel de Carlos Sainz, no tiene el nivel de Leclerc, es decir, está peleando con unos gallos que no son de su categoría. Y oye, también tiene muchísimo mérito y creo que también por eso Fernando le protege tanto, porque él sabe que cuanto más le cuide a Stroll, más confianza le dé, él también va a crecer más rápido y puede ayudarle en la lucha por el Mundial. Oye, no quiero que se me escape una cosa que también se está comentando mucho después del Gran Premio y que me parece un dato que explica muy bien lo que es este equipo, y es que ayer, con el triunfo de Verstappen, Red Bull, equipo que debutó en la Fórmula 1 en 2005, es decir, hace 4 días, consiguió su victoria número 100, Roldán. Esto es una auténtica pasada, porque además hay que tener en cuenta que Red Bull, ahora no tengo el dato exacto en la cabeza, Pablo probablemente sí, o tú, Roldán, pero es que, por ejemplo, Red Bull no está tan lejos de igualar el número de victorias de McLaren,
que es una escudería histórica, que está prácticamente desde el nacimiento del circo de la Fórmula 1. Lo de Red Bull es un escándalo. A mí bueno, ya yo tengo mucha, pero es ilusión de vivir, o sea, en el sentido de, si haces muy bien las cosas, puedes romper el orden establecido. O sea, es una demostración de que si sabes hacerlo bien a tu manera, estás a tiempo de derrocar a los poderosos. Y eso es así. O sea, Red Bull efectivamente llega heredando Jordan o Howard, ¿no? Howard, si no Jaguar, recuerdo mal. Jaguar. Jaguar, compró efectivamente. Jaguar. Y era un equipo mediano del montón, la verdad. Mm. Y fijaos ahora, ¿no? Y no tiene... Sí, por supuesto, el aerodinamista es una auténtica barbaridad. Pero luego el resto, yo a Christian Horner le conozco de la época de Fórmula 2, que él era el dueño del equipo Arden. Estuve hablando con él varias veces, rodé con ellos. Es un gran profesional, pero no ha bajado de Marte. Es un tío de aquí, o sea, es un tío que hace muy bien las cosas, pero que se puede. O sea, con esto quiero decir que se puede. Y a ver, es puro mérito, ¿eh? Lo que están haciendo, y ojalá larga vida a Red Bull, ojalá les vaya muy bien, y es una demostración de que el trabajo bien hecho, la constancia, la fe, la profesionalidad, pues te lleva a conseguir tus objetivos, ¿no? Y en clave nuestro, pues hombre, obviamente a mí me gustaría que ganara Fernando o Carlos o Fernando, ¿no? Pero la Fórmula 1 tiene que ganar el mejor, en este caso está siendo Red Bull, y chapó, ole por ellos. Oye, Pablo, Y además hay que recordar que cuando Red Bull aterriza en el Mundial, sus formas de comunicar, su marketing sobre todo, era como muy disruptivo, muy rompedor. Yo recuerdo aquella absolutamente. publi que hicieron de la Guerra de las Galaxias en Mónaco, que la gente decía, pero a ver, ¿esta gente de dónde ha venido? Pues claro, Horner no bajó de Marte, pero Red Bull en sus inicios, con su marketing tan rompedor, sí que parecían de otro planeta. Red Bull fue en 2005, cuando entró en la Fórmula 1, el adolescente guasón que se cuela en una fiesta de etiqueta de señores de 60 años. Es un poco para que entienda la gente el símil, ¿no? Que llegaron con una actitud súper gamberra, sus formas de comunicar, como bien has dicho, Miguel Ángel, de hacer marketing, de hacer sponsors, eran muy desinhibidas, y rompían muchísimo, ¿no? De todas esas ligaduras que tiene la Fórmula 1, esa corrección, esa educación, ¿no? De que todo esté siempre perfectamente pulcro. La Fórmula 1 ha evolucionado también gracias a la llegada de Red Bull y a esas nuevas formas de llegar a la gente, sobre todo a la gente joven. Y bueno, respecto a lo que decías de las victorias, McLaren les queda un poco lejos, ¿eh? Porque McLaren tiene 183, pero por ejemplo, Vale, pues Williams, estoy viendo las estadísticas delante. lo Williams había leído mal entonces. tiene 114, Williams. Ah, Ojo, Williams, ¿ves? Claro, es que Williams ahora nos parece. A la gente joven, Williams le parecerá, no sé, pues este equipito que ayer Albon les dio un alegrón y que gritaban como locos una séptima posición. Pero a ver, ¿Cuántas carreras Williams, quedan este año? 13, 14, ¿no? 14 carreras. pues depende cómo. Pues Ahí pueden estar, ¿eh? Ahí pueden estar. Y luego, en la siguiente meta es Mercedes con 125. Es decir, Claro. que puede que el año que viene nos plantemos con un pulso ahí por el honor entre Toto Wolff y Christian Horner de a ver quién mantiene más victorias que el otro. Luego Ferrari está muy lejos, ¿eh? El Ferrari con 242. Esto ya es. Creo que le faltan muchos años de crisis, que ojalá no sean tantos, para que alguien les quite Mira, el reto. me has dado el pie, Pablo, casi para hablar de Ferrari, pero antes, Roldán, para abrochar el podium de ayer, la lucha, el respeto, el cariño con matices, y lo bien que se lo pasaron Hamilton y Alonso ayer, ¿no? Todo lo que vimos después en el podium, cómo se abrazaron con el casco todavía puesto. Bueno, es bonito porque sabemos la rivalidad, sabemos lo que pasó en 2007, todo eso lo tenemos muy presente, pero que los dos se reconozcan como los dos grandes campeones que son, a mí me hace mucha ilusión. a mí también, Miguel Ángel, la verdad. Es bonito porque son dos superhéroes, ¿eh? O sea, los dos son una auténtica locura, y los dos se han calentado a veces en declaraciones, en movimientos, en cosas durante su vida deportiva, como es lógico. Yo creo que todos nos equivocamos. Yo el primero, y por supuesto todo el mundo se equivoca, pero me encanta, ¿no? Ver que con el paso de los años, pues el respeto es brutal entre ellos, y cómo se lo reconocen. Y estoy seguro que cuando tú tienes una historia detrás, ¿no? Con alguien, en este caso entre ellos dos, una historia muy larga y muy potente entre ellos, y te ves en el podio y te miras a los ojos y los dos saben por lo que han pasado, tanto uno como el otro,
A mí me emociona, la verdad, verles a los dos como dos cracks que son increíbles. Pues lo que tú decías, reconociéndose el trabajo, habiendo peleado en pista, no se regalan nada. Fijaos el unsafe que para mí sí que lo fue, pero el unsafe Sí, sí. release, luego la batalla, la salida que yo lo puse que se veía venir, que la estadística decía que el segundo clasificado en la parrilla se las veía crudas con el tercero y sucedió. No sé, me gusta mucho. Creo que también es un poco la esencia del deporte, ¿no? Por más que a veces, como digo, te calientes y digas cosas que no tienes que decir, pero luego el deporte es maravilloso cuando ves que se quitan el casco, o las botas o la raqueta y se dan un abrazo y se reconocen el trabajo que hacen. Y volverán a picarse seguro, Roldán, ¿eh? Claro. Puede caer otro What an Sí, Idiot como el ojalá. del año pasado, tengamos paripé Pues de sí. gorras, no sé qué, pero al final pasará la tormenta, bajará la ola y otra vez volverán a En saludarse. Austria probablemente vuelvan a estar ahí, dale que te pego. Ahora sí que cambiamos el paso. Una de las noticias, me parece a mí, del fin de semana en Canadá, Roldán, Pablo, es que por fin, después de no sé cuánto tiempo, Ferrari acertó en ir a contracorriente y apostar por una estrategia distinta. ¿Cuánto tiempo hacía que Ferrari no tomaba una decisión desde el muro y la decisión resultaba provechosa para sus pilotos? Que levante Es la que mano el que creyera que era una buena estrategia cuando decidieron Bueno, dejar a los nadie. dos coches Yo fuera. además Porque yo tengo aquí, Cuando Tony en la retransmisión dijo, yo creo que se han equivocado, dije, ay, mi madre, otra vez está metiendo la zarpa. es que se equivocaron incluso en Le Mans, pero al final ganaron, pero tampoco hicieron una estrategia buena en Le Mans. Y mira que no es F1, luego ganaron, ¿no? Yo me alegro por Ferrari, me da pena por Carlos, porque fíjate lo difícil que es la Fórmula 1. O sea, lo difícil que es, ¿eh? O sea, Qué estás bien desde injusto el lo que le ha pasado a viernes. Carlos este fin de Qué semana. injusto, ¿eh? Pero una vez más, o sea, al final es muy complicado cerrar el fin de semana bien, y hay el mérito de otros pilotos que lo cierran casi siempre, porque Carlos tenía que haber estado peleando pues eso, con por el Hamilton. podio. Por el Tenía que podio. estar peleando con Hamilton y con Fernando allí. Eh, y al final no, y es complicado, pero bueno, por esa parte de la estrategia yo me alegro por Ferrari, la verdad. Sabéis que el ingeniero de Leclerc, que es Xavi, fue ingeniero mío, es amigo mío, estuve hablando con él mucho y con su familia en Barcelona, y me alegro, o sea, al final una alegría en casa de Ferrari, yo creo que a mí me alegra. Ajá. Y lo más interesante, más allá bueno, anecdótico no, porque la estrategia en Fórmula 1 no es anecdótica, pero más allá del acierto en la estrategia, Pablo, que el ritmo fue verdaderamente bueno. Quiero Sí, decir eso me dejó loco eso. que da la sensación que el coche funcionó y esto no siempre ha ocurrido. Pero es que sabes lo mejor de todo, que es que Ferrari no llevó nada diferente. Era el mismo coche que Barcelona, el mismo coche que en Barcelona se comía las gomas, en Canadá, es verdad que es un circuito que tiene poca degradación, pero en otros circuitos con poca degradación Ferrari no ha funcionado tampoco especialmente bien este año. Y ayer en Canadá iba muy bien. Yo ya te digo, iba mirando las vueltas y en muchas de ellas, tanto Leclerc como Carlos, estaban igual a una décima, 2 décimas, en algunas vueltas igualaban los tiempos de Verstappen, Alonso y compañía. A mí eso es lo que me dejó alucinado, sobre todo con un stint tan largo de neumático medio. O sea, es increíble lo bien que lo hicieron funcionar. Yo no sé, Roldán, ahí qué explicación puede haber. No sé si es un expediente X. Dicen que en Austria lo van a pasar peor porque las características del asfalto son diferentes, pero yo qué sé. O sea, Ferrari lo sigo viendo un coche muy difícil de interpretar y de descifrar, tanto para los pilotos como para los ingenieros que trabajan en Maranello. Lo hemos comentado alguna vez, la ventana de trabajo en un Fórmula 1 es muy estrecha. ¿Por qué? Porque mecánicamente un Fórmula 1 no tiene tanta importancia como la parte aerodinámica. Entonces, digamos que el margen de trabajo es muy pequeño en el mejor de los casos. Y luego tienes el caso de Ferrari, en el que efectivamente si la temperatura sube 3 grados, ya el neumático se va, ya te cuesta hacer las curvas rápidas, ya no puedes, se te va atrás en frenada, que es lo que le pasaba a Carlos también en algún circuito, y tienes un coche que es muy rápido, pero como te digo, en cuanto te vas un poquito de tolerancias para encontrar el ritmo, te quedas atrás, que es un poco la gran diferencia quizás con Red Bull, que le va todo bien, o con Aston Martin, que le va casi todo bien, ¿no? Canadá es un circuito que agarra muy poco, recordad que es un circuito que hablamos de, no, los urbanos, porque es que Baku, porque es que Arabia Saudita, bueno, Canadá es prácticamente urbano, hay No se tráfico usa. abierto ahí en alguna zona, y agarra muy poco el circuito. También el fin de semana tampoco fue especialmente caluroso, ¿no? El domingo un poco más, pero no fue especialmente caluroso, y eso hace que
Ferrari esté un poquito por encima. ¿Qué pasa con Leclerc? Leclerc al final salió beneficiado de la sanción a Carlos, que molestó a Gasly en la Q1, en el entrenamiento clasificatorio, y eso al final le dio una ventaja en parrilla que acabó aprovechando el piloto monegasco, pero Leclerc, por culpa del equipo, por culpa de lo que sea, se había quedado fuera de la Q3. Espera, que ya tenemos por aquí. El sábado, en mi opinión, es culpa del equipo que Ferrari no consiguiese una mejor clasificación. Leclerc es el primero que avisa por radio a su ingeniero diciendo que la pista ya está para probar el neumático listo. Y la ignoran, le dicen que nada, que siga con las gomas que tienen. Y luego es ese mismo equipo el que no avisa a Carlos bien cuando le viene por detrás Pierre Gasly lanzadísimo. Es verdad que también aparece ahí un Alfa Tauri que hace la guarrería, ¿no?, de colarse ahí en la cola. En fin, pero bueno, yo creo que ambas situaciones ahí el equipo lo podría haber hecho mejor. Roldán, que ya te hemos recuperado. ¿Qué pasa con Leclerc? Y ya que estamos, y como me temo que se te pueda calentar de nuevo el teléfono, ¿y qué pasa con Checo? Que claro, hemos hablado mucho de Verstappen, 100 victorias de Red Bull. Checo, otro fin de semana complicado. Sí, perdóname, es que me han llamado y se ve que sí. Me Vale, no te preocupes. Espera, no lo sabía. Es curioso, a mí lo de Leclerc me da un poco de... Me sorprende mucho, pero me da más rabia lo de Checo, la verdad. Tengo más afinidad con Checo, porque le conozco y tengo un poco más afinidad. Leclerc es un fenómeno y le hemos comentado todas las carreras casi de su vida, pero sí, es curioso, la verdad. Lo de Leclerc, yo creo que se parece un poco a lo de Checo en una cosa. Mira, Leclerc es un piloto que siempre ha sido el number one, ¿no? O sea, siempre ha sido el number one desde el karting. Luego las fórmulas que va haciendo, Fórmula 3, Fórmula 2, incluso Fórmula 1 cuando va a Ferrari, ¿no? Es un tío que está acostumbrado a ser el número uno, el mejor, el más rápido, y llega Carlos Sainz, que parece que es buen chico y está, y el hombre no hace especialmente demasiado ruido y tal, pero cuidado con Carlos Sainz, que Carlos Sainz no se sabe dónde está el tope de Carlos, no se sabe, porque cada día es un poquito mejor. Y yo digo, jolín, pues si ya es muy bueno, ¿no? Pero es que cada día es un poquito mejor. Y yo creo que eso le está desestabilizando un poquito a Leclerc. No, nadie dé por muerto a Leclerc, ¿eh? Leclerc es un fenómeno y estará ahí, ojalá la siguiente carrera ya peleando y tal, pero creo que ese trabajo de hormiguita, la chita cayendo de Carlos Sainz, de cumplir, de aprender, de sacar el tiempo, porque en Fórmula 1, que la temporada es tan rápido, pasa todo tan deprisa, tener a alguien como Carlos Sainz que es capaz de encontrar el tiempo o el tempo para poder decir, no, mira, esta decimita aquí la encuentro, en frenada, en no sé qué, yo creo que eso le desestabiliza un poquito a Leclerc y le hace que no sea tan perfecto como ha sido toda su carrera deportiva. En cuanto a Checo Pérez, me da un poco de pena, ¿no? Porque el Checo, recordamos, en Baku y en Arabia Saudita estaba peleando con Max Verstappen, ¿eh? Sí. Y Verstappen no podía con él en carrera. Yo creo que es muy diferente el entorno que está viviendo Checo Pérez con el de Leclerc, porque Leclerc sigue siendo el niño bonito de Ferrari y con mérito, o sea, por mérito propio seguro desde hace muchos años, pero creo que Checo, la situación de Checo en Red Bull no es todo lo favorable, bajo mi humilde opinión, de lo que se merece y de lo que podría ser. ¿Por qué? Porque está claro que Verstappen es un talento probablemente inigualable o muy difícil de igualar, pero creo que Checo esté por méritos y me da la sensación que no son un poco arenas movedizas, la verdad, para Checo, y eso al final un deportista de élite que depende, es que tu vida se mide en milésimas de segundo, pues yo creo que quizás no esté del todo cómodo, pero esa es mi opinión solamente. ¿Os A ver, acordáis cosas. Perdona, Una Miguel cosita, Ángel. Pablo, y ya te dejo. Carlos ahora mismo le saca 14 puntos a Leclerc. Punto número 1. Checo, a pesar de los últimos infortunios, es segundo en la clasificación del Mundial. Dale, Pablo. No, deciros que si os acordáis que a principio de temporada, cuando Verstappen ganaba la primera carrera, Checo ganó la segunda, Verstappen la tercera, Checo devolvió con la cuarta, nos preguntábamos, ¿va a dejar Red Bull pelear a sus dos pilotos? Y eso pasó en Miami. En Miami hubo un poco de barra libre. Yo creo que Red Bull le dio una carta de libertad a Pérez en plan de, vale, vamos a ver si de verdad tienes la capacidad de poder ganar a Verstappen. Y no pudo. Y Miami, para mí, se pinchó el suflé de Checo Pérez.
porque no pudo retener a Verstappen, que venía por detrás con un ritmo brutal y al final le terminó adelantando y él no pudo defenderse porque ya no le quedaban gomas. Yo creo que a partir de esa carrera, igual me equivoco y ahora Pérez vuelve otra vez a la cresta de la ola como estuvo al principio, pero creo que esa carrera ha sido un punto de inflexión en la temporada de Pérez. Una cosa, Roldán, Pablo. Ayer Carlos se comportó como un piloto de equipo, como un piloto que piensa en el bien común, como una persona correcta, educada en el mundo del motor desde bien pequeño, porque ha tenido el ejemplo de su padre desde que nació. Pero supongo que ayer Carlos Roldán se marchó. Yo creo que cuando estaba hablando con los medios diciendo he hecho lo que tenía que hacer, nos vamos con un buen puñado de puntos positivos para el equipo, estaba diciéndolo y por dentro estaba pensando, me cago en la leche, porque no le dejaron competir. Lo de Carlos es una movida. Y de verdad, obviamente, hay mucho más aficionados hoy en día, ¿no? A la Fórmula 1 de los que había, lo cual es buenísimo. Y la edad media ha bajado, lo cual es buenísimo. Pero, de verdad, pongamos en contexto lo que está haciendo Carlos Sainz. El equipo Ferrari, es piloto oficial del equipo Ferrari Fórmula 1. Mejóramelo. O sea, es muy complicado mejorar eso. Cualquier deportista, alguien que sueña, que tiene 10 años y sueña con llegar un día a Fórmula 1, o sea, y luego la manera en la que él se comporta, ¿no? Es muy complicado verle a Carlos Sainz mear fuera del tiesto, sacar la patita, es muy complicado, es un currante nato, creo que esto le viene de casta, le viene al galgo, por su padre también, lógicamente, pero tiene mucho mérito lo que hace Carlos. Cualquier otro piloto, no cualquiera, pero una gran parte de los pilotos de la Fórmula 1 en esa situación hubiera despotricado, pues con razón o sin ella, seguramente con ella, ¿no? Seguramente con ella, porque al final el que te paga es Ferrari, no olvidemos, te paga el sueldo, ¿no? Es un empleado de Ferrari, pero lógicamente él está ahí para ganar, no para estar ahí detrás de Leclerc, si efectivamente Leclerc tiene menos ritmo que él, como durante todo el fin de semana se comprobó. Y tiene mucho mérito Carlos Sainz, la verdad. Yo no me canso de decirlo, además cada vez que he compartido algo de tiempo con él, me demuestra que es un chico que además de ser un gran piloto se lo merece todo. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, cuando acabó la carrera estoy seguro que por dentro la procesión va por dentro, ¿no? Y seguro que tiene que decir, mira, o sea, hemos perdido una oportunidad, un fin de semana que pintaba muy bien y al final no lo hemos cerrado, me ha tocado estar detrás de mi compañero de equipo cuando era más lento que yo y encima ahora tengo que cerrar un poco el pico y, oye, pues asumir un poco la labor de trabajo en equipo y ceñirme al guión, lo cual, como digo, se puede entender porque no deja de ser un empleado, la verdad, del equipo Ferrari, que es quien te paga, pero es duro. Y Carlos es un crack, ¿eh? O sea, yo entiendo que no, me gusta más Leclerc, oye, maravilloso, me gusta más, perfecto, pero pongamos el mérito que tiene en Carlos, que es muchísimo. Pablo. Yo creo que la carrera de ayer no era para que los dos Ferrari se pusiesen a competir absurdamente por ver quién quedaba cuarto o quinto, ¿no? Es una situación parecida a lo que sucedió también hace poquito con Aston Martin, ¿no? Que al final dijo Fernando, oye, que Stroll acabe delante de mí porque no tiene ningún sentido que disputemos prácticamente los mismos puntos, porque al final son puntos que van para el equipo y es muy importante el resultado de Ferrari ayer porque después de Red Bull es el equipo, la constructora que más puntos se embolsa en el Gran Premio de Canadá y eso es importante también para la moral de Maranello, que recordemos que sigue en reestructuración. O sea, hay muchos movimientos internos, se fueron ingenieros a principio de temporada, el director de carrera, Lauren Mekki, se va a ir, pero anunció que se iba a ir hace tiempo, pero lo han mantenido en el muro, eso lo van a cambiar para dentro de pocas carreras también. Y al final los pilotos pues tienen que apretar los dientes y tirar para adelante con lo que les echen, por mucho que la estrategia del sábado pues no fuese la correcta y eso les condicionase completamente el domingo, también hay que aplaudir que la estrategia de ayer, pues oye, les salió muy bien y consiguieron remontar saliendo de 10º y 11º a 4º y 5º, con un ritmo muy similar a los que terminaron en el podio. Quiero que cerremos este repaso a lo que ha sido Canadá con, para mí, el otro gran protagonista del Gran Premio, que no se va a hablar demasiado de él en España, sí que se va a hablar de él en el circo de la Fórmula 1. Del 0 al 1 millón, Roldán, Pablo, ¿cuánto quieren esta mañana en el equipo Williams a Alexander Albon, que acabó séptimo? Pues $1 millón por lo menos, ¿no? Que es lo que consigue ganar Williams con esa posición, con esa 9ª posición en el Mundial de Constructores, que es a la que han subido. Es que, claro, siempre nos centramos en quién se va a la victoria, quién se va a las poles, quién se va a los podios, pero es que por abajo hay una lucha fratricida por a ver quién queda octavo, séptimo, noveno, porque al final son
millones, es dinero muy importante para seguir evolucionando y seguir creciendo en la Fórmula 1. De eso nos olvidamos, pero a veces hay luchas entre la 9ª y la 10ª posición que, oye, ahí van con el cuchillo entre los dientes porque hay mucho en juego. Cuando sube Albon a Fórmula 1, que fue su campeón de la Fórmula 2 y le hemos narrado las carreras, pero es que además la persona que le lleva desde de toda la vida, por circunstancias de la vida, pero desde el karting, es español y se llama Aitor Medina y corrió conmigo, es amigo mío desde hace 30.000 años y conozco al chaval, a Albon, desde hace unos cuantos años y cuando subió a Fórmula 1 y luego tuvo la oportunidad en Red Bull, la oportunidad le llegó pronto en un contexto complicado de brillar, mucho que perder, poco que ganar y el hombre no sé si yo creo que sí que estuvo a la altura, pero no estuvo tan bien como podía haber estado con Red Bull. Pero es un chaval que se lo merece todo. Es una camada, de la misma camada de estos cracks de Leclerc, de Norris, de Verstappen, de Russell, toda esta camada de chavales que llegaron más o menos a la vez a ese nivel y se conocieron y compartieron categoría muchas veces durante su carrera deportiva. Y es un crack. O sea, yo me alegro mucho por él, se lo merece. Y es uno de los pilotos que yo creo que van a poder estar con un poquito de suerte en Fórmula 1 pues otros 5, 6, 8 años. Déjanos un titular largo de lo que ha sido para ti el Gran Premio de Canadá. Sí, pues mira, para mí el titular es el inicio del cambio. El inicio del cambio porque la comidilla del paddock era un poco esa, ¿no? Que los circuitos rápidos no son tan buenos para Red Bull, que Mercedes acopla un poco mejor esos circuitos, que lo de Alonso fue espectacular y que con esa segunda posición y con solo 9 segundos de Red Bull, la sensación es que las mejoras que están llegando a los equipos y el trabajo que se está cumpliendo está haciendo que Red Bull no esté tan lejos. Y yo creo que había mucho piloto contento y mucho piloto con ganas de que la temporada evolucione y que vayan acercándose a Red Bull y puede que sea posible. McLaren va a traer mejoras para la próxima carrera, la de Austria. Sí. En Mercedes van a seguir trabajando, en Aston Martin también. Y puede que la temporada no esté acabada. Ojalá. Bueno. ¿Cómo Pues estaba nada. el ambiente en Aston Martin por ti? Porque después un poco del jarro de agua fría de Barcelona, este podio les ha debido de venir de lujo. Pues mira, allí sí que te puedo decir que estuve muy cerca de Matt y de Brittany, creo que se llama el otro, yo le llamaba Brittany. Los dos, los zanahorios, vamos, que estuve Zanahorio, con ellos en la fiesta. Hemos hablado de juntos. zanahorio hoy en Yo, la sección de hoy. La que salía y estuve con ellos y decían, no te decían nada, pero decían que estaban a tope, que estaban con el equipo, que estaban más unidos que nunca. Sí que estuve hablando un buen rato con Stoffel Vandoorne y me decía que es increíble todo el trabajo que se estaba haciendo, aunque él realmente no estaba participando demasiado, lo reconocía, pero el que había estado haciendo trabajo de desarrollo como piloto dentro del equipo, el último había sido... Drugovic, que era el que se había quedado en Europa trabajando, pero que era increíble la cantidad de trabajo que se estaba haciendo, ¿no? en el equipo, ¿no? Y esa es la sensación en Aston Martin, que aquí nadie va a dejar de trabajar y que aunque parezca obvio que de momento no se puede pelear por el Mundial, eso no va a quitar que la gente siga dándolo todo, ¿no? Y la verdad que es una reflexión muy importante, ¿no? He encontrado un poco de derrotismo en la parte de Checo Pérez, pero por la parte de Aston Martin que van allá a tope. Me he encontrado un Mercedes que ellos no dicen nada, pero saben que pueden ir siguiendo esa senda y es muy interesante, ¿no? Tener esas sensaciones, ¿no? de inicio de cambio, ¿no? que creen que puede ocurrir y que os estoy transmitiendo. Oye, y por la parte de Carlos, ¿qué te encontraste? Más allá de la diplomacia poscarrera, ¿encontraste rabia, fastidio o no? Pues me quedo con una frase que lo resume muy bien todo, que luego hablando tranquilamente con ellos decían, necesitamos que dejen de pasarnos cosas. Se refieren a esas cosas negativas, ¿no? Es decir, oye, pues es que de repente una sanción, de repente no me beneficia la lluvia. Ese que no pasen cosas es lo que creo que si esas cosas negativas no les ocurre, el rendimiento es totalmente otro. Y yo es algo que he intentado transmitiros todo el año, ¿no? Que Ferrari tiene más velocidad de lo que parece, pero que por una cosa o por otra no cuadra. Es que
esa parte tan igualada de la parrilla, que es justo detrás de Red Bull, yo creo que hay que gestionar todas estas cosas que ocurren, ¿no? Y bueno, la carrera de Carlos fue buena, pero él entiende que no le dejaran presionar a Leclerc 100%, y que si hubiera salido por delante hubieran estado, ¿no? Yo creo que Ferrari tiene más velocidad de lo que parece, pero es verdad que hay que aprender a gestionar todas estas cosas que les ocurren, ¿no? No está todo perdido, chicos.